Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Son únicas en darle existencia a otro ser, capaces de conseguir sus sueños y lograr sus metas, de construir un mejor país, de desarrollar entretenimiento y garantizar nuestra seguridad. Son únicas, porque solo ellas pueden traer al mundo bendición en su vientre. Eres grandiosa, mujer. Apóyala, no la maltrates. En Santo Domingo Este somos una gran familia y trabajamos para garantizar lo mejor para la gente. Alfredo Martínez, alcalde. Nos gusta construir. Nos gusta trabajar en equipo. Imaginar que cada edificio se llenará de experiencias y de sueños. Que con cada esfuerzo abrimos nuevos caminos. Sabemos que también hay dificultades. Y a veces hasta tenemos que empezar de nuevo. Pero siempre estamos dispuestos para ayudar allí donde nos necesiten. Nos gusta crear proyectos que duren toda una vida. Nos gusta construir juntos para la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que obras, somos servicios. El Senado aprobó esta semana una resolución que solicita conformar el Grupo Parlamentario de Amistad República Dominicana con la República Popular China. La República Dominicana tenía que tomar esta decisión de establecer relaciones diplomáticas con China y por ello quiero felicitar al presidente de la República por esta decisión valiente, sabia y trascendente. Los senadores además sancionaron en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 119 de la Ley 491-06 sobre aviación de la República Dominicana y deroga la Ley 380. También fue aprobado en segunda lectura el proyecto de certificación de cítricos, entre otras iniciativas. La Comisión Permanente de Salud Pública se reunió esta semana con la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, con quien socializó en torno al proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería, observado por el Poder Ejecutivo. También se reunieron las comisiones de Turismo, de Cultura, la de Defensa y Seguridad Nacional y la Comisión Permanente de Educación. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Avance energético, porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado.
CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Buenas noches, República Dominicana. Gracias por la sintonía. He tenido el honor de compartir con ustedes mi visión sobre un tramo de la historia de la República Dominicana que ha generado debates en las últimas semanas, no solamente en la comunidad política de nuestro país, sino en otros importantes sectores como el académico, en relación a los motivos de carácter social, económico y político que originaron la derrota o el fracaso de la Tercera República. Como ustedes saben, la Primera República se inició el 27 de febrero del año 1844. La Segunda República tiene como marco histórico el proceso de restauración dirigido, guiado por esa espada milagrosa y heroica de Gregorio Luperón. Y la Tercera República se sitúa en esos límites de la historia en el año 1924 con la elección de Horacio Vázquez después de la desocupación de la primera invasión norteamericana a nuestro país. Ese periodo histórico ha sido objeto de múltiples debates e interpretaciones en función de buscar el origen de la dictadura que implantó en nuestro país por más de 3 décadas el general Rafael Leónidas Trujillo Molina. Para algunos, el origen de esa dictadura lo encuentran en la extensión por 2 años del mandato constitucional de Horacio Vázquez y su posterior presentación para un nuevo periodo constitucional. Es decir, se presentó nuevamente su candidatura en el año 1930 para un nuevo periodo presidencial. Algunos dicen que esa ambición de poder creó el escenario adecuado para que el general Trujillo promoviera el golpe de Estado que depuso finalmente al general Horacio Vázquez. Como ustedes son de conocimiento,
quienes me permiten el honor de entrar a sus hogares cada sábado a partir de las 11 de la noche, conocen perfectamente mi pensamiento al respecto y saben que mi criterio sobre los cambios y mutaciones de carácter político se originan en función de las crisis que previamente generan en los pueblos los factores de carácter económico. Es decir, las crisis económicas crean el ambiente para el deterioro y crisis de carácter político. Y he tenido la oportunidad de explicarme de manera abierta y profunda sobre esa temática de carácter histórico. Y en relación al movimiento político que ha conocido la República Dominicana en los últimos años, he tenido el privilegio de explicarme sobre esos diferentes escenarios políticos y los cambios que se han generado en nuestro país a partir de crisis de carácter económico. He situado este estudio para la comprensión de las presentes generaciones en la primera gran crisis que sufrió la economía dominicana como consecuencia de la crisis de carácter mundial que se originó en el año 1973 con la primera gran crisis del petróleo, que a su vez cambió y se transformó en una crisis de carácter económico por la alta dependencia de la economía mundial del petróleo. En esos tiempos no se conocía la energía alternativa, es decir, aquellos factores que generan ahora energía limpia o alternativa, es decir, aquellas que no queman petróleo y que han irrumpido con tanta fuerza en la economía de los pueblos. En aquella ocasión, esa crisis que ustedes conocen en la historia como la gran crisis, la primera gran crisis del petróleo, se originó por la guerra entre Israel con Siria y Egipto. Y los países árabes pertenecientes a la OPEP decidieron un movimiento de boicot para no vender petróleo a los países de Occidente que hicieron causa común con Israel, incluyendo a Estados Unidos. Eso se reflejó de manera dramática en la economía a nivel mundial y sobre todo en economías como la de la República Dominicana, con una alta dependencia del petróleo en ese momento, año 1973. Generó una crisis terrible que provocó desempleo y un estancamiento de la economía de la República Dominicana. ¿Por qué en el 73 no se pudo evidenciar que esa crisis económica impactara en un cambio de carácter político en la República Dominicana? Claro, porque el doctor Balaguer se dio un autogolpe de Estado y en las elecciones de 1974, cuando tenía que quedar plasmado ese cambio de carácter político generado como consecuencia de la crisis de carácter económico, el doctor Balaguer en esas elecciones se dio un autogolpe de Estado y la oposición tuvo que retirarse. En la República Dominicana la oposición estaba dirigida por el Partido Revolucionario Dominicano en el Acuerdo de Santiago, lo que se ha conocido como el Acuerdo de Santiago, que era un movimiento multipartidario que enfrentaba a Balaguer y tenía ganadas esas elecciones. El doctor Balaguer, para mantenerse en el poder, sacó las fuerzas militares a las calles, incluyendo las fuerzas policiales, y reprimió a la oposición de tal manera que estábamos expuestos a una revolución cívico-militar, si se quiere, y a un derramamiento de sangre.
la oposición dirigida por el PRD y el doctor Peña Gómez, porque el profesor Juan Bosch había renunciado del Partido Revolucionario Dominicano en las Navidades del año 1973 para formar al Partido de la Liberación Dominicana, y el doctor Peña Gómez junto al PRD decidió no participar en ese proceso electoral. Hemos compartido con ustedes esta visión de ese capítulo de nuestra historia. Y don Antonio Guzmán, que era el candidato presidencial, y el general Elías Wessing y Wessing, que era el candidato vicepresidencial, que por cierto no pudo entrar a la República Dominicana, fueron retirados de esa contienda por el PRD y por el doctor Peña Gómez. Cosa que todavía está en el debate de si era pertinente esa retirada de las fuerzas opositoras, pero ese no es el tema de esta noche. Por eso no se reflejó esa crisis de carácter económico que provocó la crisis del petróleo en el año 1973, como resultado de ese boicot de los países árabes a los países de Occidente que apoyaron a Israel en esa guerra frente a Siria y Egipto por parte de Israel. Vienen las elecciones del año 1978 y todos recordamos lo que sucedió. Una derrota fulminante al doctor Balaguer y al Partido Reformista, que pretendían mantenerse en el poder en una tercera reelección, y obligó al doctor Balaguer a una negociación. Se quedó con el Senado, que había perdido, para evitar ser perseguido por sus opositores, porque era el Senado que designaba a los miembros del Poder Judicial, de conformidad con la Constitución de esa época. Y el doctor Balaguer, para evitar una persecución de carácter político, de acuerdo a sus reflexiones, se quedó con el Senado de la República y entregó el Poder Ejecutivo. Ese cambio del 78 es un cambio retardado, porque era en el 74 que se iba a producir como resultado de la crisis de carácter económico que sufrió la República Dominicana como consecuencia de la crisis de la economía a nivel mundial. Ganamos las elecciones del año 1982 con Salvador Jorge Blanco como candidato presidencial y Fernández Mármol como candidato vicepresidencial. Pero la historia contempla que en el año 1984 la República Dominicana fue escenario de una poblada donde cientos de dominicanos y dominicanas perdieron la vida como consecuencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo que explica que estábamos frente a una crisis de carácter económico. Y esa crisis de carácter económica fue la responsable de la derrota, entre comillas, que sufrió el Partido Revolucionario Dominicano en el año 1986. Y digo entre comillas porque yo soy de los que cree que Jacobo Magluta Azar ganó las elecciones del año 1986 como abanderado de la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Dominicano. Y la ganó porque en un ejercicio de carácter político inteligente, el PRD administró correctamente las contradicciones internas y hacía aparecer ante el pueblo dominicano a las contradicciones intergrupales como una oportunidad de presentar un gobierno y una oposición dentro del mismo Partido Revolucionario Dominicano. Eso pasó con Salvador frente a Antonio Guzmán y pasó luego con Jacobo Magluta frente a Salvador Jorge Blanco, al gobierno de uno y de otro. Pero reitero, ese es otro capítulo de la historia que podemos tocar en otra oportunidad. La crisis del 84 se llevó al PRD en el 86. Porque de lo contrario la victoria de Jacobo hubiese sido más holgada y no le hubiese permitido a Jorge Blanco maniobrar para evitar que un compañero de su propio partido alcanzara la presidencia de la República como lo hizo. Prefirió a Balaguer
a Jacobo Magluta. Pero si esa crisis económica no hubiese planeado sobre el horizonte de la República Dominicana a mediados de ese mandato presidencial, Jacobo hubiese ganado ampliamente ese proceso electoral. Por eso le imputo a esa crisis económica también la derrota y el cambio político que sufrió la República Dominicana en las elecciones del año 1986. Pero el cambio político que se registra en el país a partir del año 1996 y las subsiguientes victorias de Balaguer, entre comillas, como lo dijo su antiguo miembro ante la Junta Central Electoral, tanto en el 90 como en el 94, todo el mundo sabe cuál fue el origen de sendas victorias. Ya para las elecciones del 96, usted no le puede aplicar esta tesis, este pensamiento que nosotros tenemos sobre los cambios políticos que ha sufrido el país en los últimos años, que han sido precedidos por cambios de carácter económico, porque todo el mundo sabe que el doctor Peña Gómez fue objeto de un gran fraude electoral en el 94 y en el 96 las fuerzas conservadoras del doctor Balaguer y las liberales del profesor Juan Bosch se pusieron de acuerdo para alterar el curso de la historia y evitar la victoria natural del doctor José Francisco Peña Gómez en esas elecciones de la segunda vuelta del año 1996. Pero vamos a situarnos en un periodo histórico que me permite presentar con imágenes más convincentes la tesis que sostenemos sobre este tema para concluir con el fracaso de la Tercera República, que es el tema de esta noche. En las elecciones del año 2000 ganó Hipólito Mejía las elecciones presidenciales. La ganó porque fueron divididas las tres fuerzas políticas y para sustentar un segundo gobierno del PLD no era suficiente las fuerzas económicas, políticas y sociales que aglutinaron en su entorno a partir de las elecciones del 96. Balaguer no quiso prestar nuevamente su fuerza política, su plataforma política a una nueva elección del PLD, participó solo en ese proceso electoral y el PRD ganó nuevamente las elecciones 14 años después de aquella derrota del 86. Bueno, ganamos las elecciones del 2000 y ganamos, y ese es el punto importante en esta reflexión, ganamos en el 2002 las elecciones de medio término. En el 2002, el Partido Revolucionario Dominicano, con todas sus candidaturas municipales y congresuales, barrieron ese proceso electoral de medio término. Ganamos 29 senadores. Lo ganamos todos, menos el del Distrito Nacional, que lo ganó José Tomás Pérez, por el Partido de la Liberación Dominicana. Ganamos una abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados y todo el poder municipal a nivel nacional fue dominado por los candidatos y las candidatas del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Y qué pasó 2 años después, en el mismo gobierno del PRD, cuando se intentó la reelección presidencial por parte del ingeniero Hipólito Mejía? ¿Qué sucedió en ese proceso electoral? Sucedió lo que tenía que suceder a partir de la crisis del sistema financiero de la República Dominicana. La crisis financiera de la República Dominicana como resultado de la quiebra de los bancos Banintel y los otros 2 bancos, cuyo rescate disparó la inflación por las nubes y elevó la tasa del dólar en relación al peso dominicano a 60-1 en un momento determinado, provocó la derrota del PRD y del ingeniero Hipólito Mejía en las elecciones del año 2004. Esa derrota electoral hubiese ocurrido si no quebraban esos bancos.
no hubiese ocurrido si hubiese reelegido en el poder el PRD y el ingeniero Hipólito Mejía. La derrota vino como resultado de la crisis profunda de la economía dominicana después de la quiebra de esos bancos y el rescate que hizo el gobierno del PRD de ese sistema financiero, que no era responsabilidad del PRD, como lo han dicho los organismos internacionales, no era responsabilidad del presidente Mejía y del PRD. No. Pero el pueblo identificó al PRD y a Hipólito Mejía, electoralmente hablando, como responsable de esa crisis. Y sacó del poder al PRD. Fue aquellas elecciones que ganó Leonel Fernández con la consigna para afuera que van. Es para afuera que van. Por ahí están esos discos electorales. Es decir, el PRD gana las elecciones en el 2000, barre en el 2002, porque la economía y el gobierno iban bien, y es derrotado humillantemente 2 años después. ¿Por qué? Por la crisis de los bancos del 2003, que llevó a 1 millón de dominicanos a descender de la condición social que ostentaban antes de esa crisis bancaria. Esa es la realidad. Todo esto que he dicho y que he compartido en otras oportunidades con ustedes es para caer en este tema. En este tema que es el tema de debate. Unos atribuyen a la ambición de Horacio Vázquez la irrupción de Trujillo y su régimen dictatorial, y otros, como es mi caso, sin exonerar lo otro, consideramos que se trata de un escenario provocado por la crisis económica que afectó a la República Dominicana al inicio de esa década del 30. Yo considero que en este debate ese es el punto más importante. Y lo dicen 2 estudiosos de este tramo de la historia de nuestro país. Lo dijo primero este señor puertorriqueño, Víctor Medina Bennett. Lo dijo en este libro, Los responsables, fracaso de la Tercera República. Él lo dijo y yo lo he compartido con ustedes. Yo lo he compartido con ustedes en otras oportunidades. Y él lo explica de diferentes maneras. Aquí, en este capítulo de la historia de la República Dominicana, se encuentra en gran medida la responsabilidad de esa crisis económica, más que de una crisis de carácter político. La crisis política fue precedida por una crisis de carácter económico, que es lo que quiero llamar la atención a aquellos que atribuyen ese fracaso de la Tercera República solo a la ambición de Horacio Vázquez. ¿Cuál era el planteamiento de Bennett? Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Él lo plantea en un capítulo dominado o denominado crisis económica. Y ahí establece con claridad que ese escenario que dominaba la economía de la República Dominicana hacía imposible la reelección de Horacio Vázquez. Y que fue el escenario que le permitió a Trujillo alcanzar el poder. Este libro de Bennett es lo suficientemente claro. Y estamos hablando de un texto que prácticamente todos aquellos que han abrevado en su fuente lo consideran como de valiosísimo aporte
a la comprensión de ese capítulo de nuestra historia. O sea, estamos hablando de un libro que no tenía hasta este momento ninguna contradicción, absolutamente ninguna contradicción. Es un texto extraordinario y en todos sus capítulos establece esa dinámica. ¿Cuál fue el origen de la prolongación? Bueno, desde el punto de vista político, fíjense que en la prolongación no hubo crisis. Desde el punto de vista político, Horacio Vázquez y sus seguidores señalaron que la elección de Horacio no había sido con otra constitución que no fuera la del 8. Es decir, ellos establecieron que Horacio Vázquez fue elegido en 1924 al amparo de la Constitución de la República de 1908, que no había sido derogada con la ocupación militar del 16 al 24, la primera en nuestro país, del ejército norteamericano. Y que esa Constitución de 1908 establecía que el período constitucional era de 6 años y no de 4. ¿Por qué ellos establecieron esto? Por lo siguiente, mírenlo aquí. Porque quiero situar la atención en el otro texto y el tiempo no va a ser suficiente. Mírenlo aquí. El 3 de junio de 1924 se reunió la Asamblea Revisora de la Constitución. Mírenlo ahí. Eso dice, lo plantea Bennett. Y Horacio, ustedes saben que fue electo en marzo del 24, es decir, fue electo antes de esta revisión constitucional. La gente de Horacio dijo, bueno, pero nosotros fuimos electos en marzo y lo que estaba en vigencia en ese momento era la Constitución del 1908, no esta que fue revisada el 3 de junio del 24 cuando se reúne la Asamblea Revisora, que fue posterior a la elección de Horacio. En esa Constitución del 24 se prohibió la reelección presidencial y se restableció la vicepresidencia de la República. La vicepresidencia de la República no existía en la Constitución del 8. Por esa razón es que Horacio y su gente logran seducir a una parte importante del pueblo dominicano de que los 2 años estaban justificados históricamente. Entonces, en vez de terminar en el 28, como era lo previsible, si era de 4 años, él decidió terminar en el 30, 2 años después. Cuando llegó el 30, entonces él pretendió presentarse para un nuevo proceso electoral, para una reelección. Por eso que algunos dicen, el advenimiento de Trujillo y su dictadura de más de 3 décadas es el resultado de esa ambición de Horacio. Si Horacio hubiese tenido el escenario económico favorable, se reelige en el 30 y no pasa nada. No pudo reelegirse porque había un escenario económico totalmente hostil. Eso lo plantea Bennett aquí, en este libro, Los Responsables. Ahí lo plantea Bennett en esta obra. Pero lo plantea, y es lo que quiero, porque ya he discutido con ustedes lo del texto y como ellos lo consideran, lo plantea este nuevo libro. Se llama La caída de Horacio Vázquez y la irrupción de Trujillo, de acuerdo, ¿verdad?, en los informes diplomáticos españoles de 1930. El autor es Manuel García Arévalo y su esposa Francis Pou de García. Ellos han hecho un aporte importante a la bibliografía de la República Dominicana y sobre todo a nuestra historia, trabajando este mismo tramo de la Tercera República que Bennett había planteado. Vamos a una brevísima pausa comercial. Entonces yo vengo con la parte final del espacio y la conclusión de esta reflexión
sobre el fracaso de la Tercera República, que para mí no es imputable a la reelección de Horacio, sino a la crisis económica que afectó a la República Dominicana como consecuencia de la crisis económica a nivel mundial que marcó la depresión o el crash de 1929 en los Estados Unidos. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Son únicas en darle existencia a otro ser, capaces de conseguir sus sueños y lograr sus metas, de construir un mejor país, de desarrollar entretenimiento y garantizar nuestra seguridad. Son únicas, porque solo ellas pueden traer al mundo bendición en su vientre. Eres grandiosa, mujer. Apóyala, no la maltrates. En Santo Domingo Este somos una gran familia y trabajamos para garantizar lo mejor para la gente. Alfredo Martínez, alcalde. Nos gusta construir. Nos gusta trabajar en equipo. Imaginar que cada edificio se llenará de experiencias y de sueños. Que con cada esfuerzo abrimos nuevos caminos. Sabemos que también hay dificultades. Y a veces hasta tenemos que empezar de nuevo. Pero siempre estamos dispuestos para ayudar allí donde nos necesiten. Nos gusta crear proyectos que duren toda una vida. Nos gusta construir juntos para la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Más que obras, somos servicios. El Senado aprobó esta semana una resolución que solicita conformar el Grupo Parlamentario de Amistad República Dominicana con la República Popular China. La República Dominicana tenía que tomar esta decisión de establecer relaciones diplomáticas con China y por ello quiero felicitar al presidente de la República por esta decisión valiente, sabia y trascendente. Los senadores además sancionaron en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 119 de la Ley 491-06 sobre aviación de la República Dominicana y deroga la Ley 380. También fue aprobado en segunda lectura el proyecto de certificación de cítricos, entre otras iniciativas. La Comisión Permanente de Salud Pública se reunió esta semana con la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, con quien socializó en torno al proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería, observado por el Poder Ejecutivo. También se reunieron las comisiones de Turismo, de Cultura, la de Defensa y Seguridad Nacional y la Comisión Permanente de Educación. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Avance Energético,
porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. De conclusión, un resumen ejecutivo de lo que he dicho anteriormente sobre la responsabilidad del fracaso de la Tercera República, que no obedece a una crisis de carácter político exclusivamente. No se puede identificar solo la ambición política de don Horacio Vázquez a los 69 años de edad y ya con un riñón extirpado en los Estados Unidos, sino al escenario hostil que se presentó como resultado de la crisis de carácter económico. Aquí lo plantea, como ya he compartido con ustedes, Víctor Medina Benes, en Los Responsables. Aquí está. Él lo plantea un capítulo totalmente destinado y dirigido a explicar este fenómeno. Él lo dice. En la primavera de 1928, una prolongada sequía afectó terriblemente a la agricultura. Las cosechas, en particular las de cacao y tabaco, sufrieron considerablemente. El mal se completó en noviembre con un periodo de lluvias e inundaciones que causaron enorme daño en toda la región y después cae en la depresión económica a nivel mundial como resultado de la depresión que sufrió la economía en los Estados Unidos. Yo no voy a prolongarme mucho en porque ya ustedes conocen mucho de esta obra porque la hemos presentado en otras oportunidades. Vamos a ver ahora qué dice este nuevo libro que ha salido en la República Dominicana. La caída de Horacio Vázquez y la irrupción de Trujillo en los informes diplomáticos españoles. ¿Cuál es el fundamento de esta obra? Esta obra está fundamentada en los informes que el diplomático representante de los españoles en la República Dominicana, es decir, el embajador, enviaba a su país, al Ministerio de Relaciones Exteriores español. Y ellos este señor que está aquí, vamos para que ustedes sepan, este señor que está aquí, mírenlo ahí, se llama Francisco Javier Meruendano y Fermoso.
Él fue designado embajador español en la República Dominicana en 1929 y vivió la época de la transición de Horacio Vázquez a Trujillo. Y los informes que él remitió explicando constantemente ese escenario a su cancillería son los documentos que sirven de fundamento al señor Arévalo y a su esposa, la señora de García, para esta obra magistral que le han entregado a la sociedad dominicana. ¿Qué dicen ellos aquí? Primero en la introducción, porque le dan mucha importancia a lo que yo estoy planteando. Dice: la crisis económica internacional desatada a raíz del súbito hundimiento de la Bolsa de Valores de Nueva York el 24 de octubre de 1929, considerado como el mayor crack bursátil de la historia, agudizó las tensiones económicas, sociales y políticas a nivel nacional, es decir, en el país. El drástico descenso de las exportaciones de los productos agrícolas tradicionales, el acentuado desempleo y el acuciante deterioro de las finanzas públicas coartaron los planes continuistas del presidente Horacio Vázquez, quien sería derrocado tras el estallido de la trama golpista el 23 de febrero de 1930, que abrió paso a la larga dictadura del general Rafael Leonidas Trujillo Molina. Yo creo que eso sería suficiente para nosotros explicarnos frente a ustedes. Pero miren el capítulo que ellos le dedican. Capítulo 2, impacto de la Gran Depresión. Mírenlo ahí. Impacto de la Gran Depresión. Y establecen cada uno de los argumentos bien detallados que yo he compartido con ustedes. Miren esto nada más. La producción interna disminuyó, bajaron las importaciones, los bancos se negaron a otorgar créditos, cesó el flujo de la inversión extranjera y el circulante escaseó. Paralelamente aumentó de forma alarmante el desempleo, dado que la agricultura, principal actividad económica nacional, sufrió un brusco descenso por la caída de los precios y el derrumbe de la demanda mundial. Como resultado de todo esto, el ingreso per cápita del país, que ascendía a $282 en 1929, tardó 28 años en recuperarse. Señores, esta obra viene a confirmar la opinión, la reflexión que he compartido con ustedes, que esa derrota, ese fracaso de la Tercera República no fue el resultado de la ambición de Horacio Vázquez, sino del deterioro, el descalabro de la economía a nivel nacional. Todos los cambios que ha conocido el país en la conducción de los destinos nacionales se han producido como resultado de una crisis de carácter económico. En el 78 fue el cambio retardado por el golpe de Estado del 74 del doctor Balaguer. Es decir, el doctor Balaguer fue derrotado en el 78 por la crisis que desde el 73 venía afectando a la economía dominicana. Salvador Jorge Blanco, con la crisis que lo llevó a las manos del Fondo Monetario Internacional y la poblada que afectó al país, fue el preludio de la derrota del PRD en el 86. En el 2000 ganamos las elecciones y la perdemos los sectores democráticos en el año 2004 por la crisis bancaria. Fue la crisis bancaria que derrotó al PRD, no fue una crisis de carácter político que evitó la reelección de Hipólito Mejía. La gente no votó contra el PRD y contra Hipólito Mejía porque no quería un nuevo gobierno de Hipólito Mejía, no quería una reelección de Hipólito Mejía. No, no fue por eso. Votó porque la oposición administró correctamente la crisis económica que afectó al país. Por eso ganamos abrumadoramente las elecciones de medio término y luego dos años después no pudimos retener el poder por la crisis económica. Y eso es exactamente lo mismo que ocurrió en el 29 y el 30. Si Horacio Vázquez tiene una economía saneada, excelente, en ese momento, ni Trujillo ni nadie iba a desplazarlo del poder. Y eso lo
he querido traer al primer plano del debate que se ha originado porque algunos han tenido la oportunidad en este debate de explicar su posición contraria en relación a que fue la ambición de Horacio que trajo a Trujillo. Eso es mentira. Históricamente eso no es sustentable con exclusividad. Fue la crisis económica que barrió el régimen de Horacio Vázquez y terminó con el fracaso de la Tercera República que iniciamos en el 24. La próxima semana, si Dios así lo permite, tendremos la oportunidad de reencontrarnos nuevamente. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Son únicas en darle existencia a otro ser, capaces de conseguir sus sueños y lograr sus metas, de construir un mejor país, de desarrollar entretenimiento y garantizar nuestra seguridad. Son únicas, porque solo ellas pueden traer al mundo bendición en su vientre. Eres grandiosa, mujer. Apóyala, no la maltrates. En Santo Domingo Este somos una gran familia y trabajamos para garantizar lo mejor para la gente. Alfredo Martínez, alcalde. Nos gusta construir. Nos gusta trabajar en equipo. Imaginar que cada edificio se llenará de experiencias y de sueños. Que con cada esfuerzo abrimos nuevos caminos. Sabemos que también hay dificultades. Y a veces hasta tenemos que empezar de nuevo. Pero siempre estamos dispuestos para ayudar allí donde nos necesiten. Nos gusta crear proyectos que duren toda una vida. Nos gusta construir juntos para la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Más que obras, somos servicios. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Avance energético. Porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país.
Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación.